Vamos a arrancar con la tercera clase, que sería en este caso la primera de Microsoft Word. Antes que nada tenemos que conocer de que es un paquete denominado Office el que tiene acceso a este programita Word que vemos acá. Fíjense donde está el puntero del mouse, observamos que dice Word 2016. Este programa forma parte de un paquete de elementos denominado Microsoft Office, que contiene el Publisher, PowerPoint, Access, Excel. ¿Sí? Son un conjunto de programas denominado Microsoft Office. Básicamente existen distintas versiones de este paquete de programas. Office 2010, 2015, 2016, 2019. Vamos a encontrar versiones anteriores también, pero básicamente todas van a tener el Excel, el Word, el PowerPoint, ¿sí? Y Access, por supuesto, dependiendo la versión del Office que yo pueda llegar a tener, como así también el Publisher y otras aplicaciones más. Básicamente todas, en este caso específicamente hablando de Word, tienen prácticamente las mismas características. Lógicamente que en las versiones nuevas se agregan algunas herramientas o hay algunos cambios relacionados con algunas prácticas definidas con relación a cómo se presenta la planilla o en este caso la hoja, y herramientas nuevas o disposiciones nuevas. Pero si uno sabe trabajar con una versión vieja del Word, cualquiera sea esa versión, va a poder trabajar con la versión nueva. No va a haber ningún tipo de inconveniente. En este caso vamos a usar una versión de Word que se llama Word 2016. Acuérdense que este programa sirve para manipular textos. O sea, hagan de cuenta que Word es una máquina de escribir y una hoja en blanco, que sirve para hacer notas, trabajos prácticos, monografías, informes, planillas también. Inclusive hasta puedo escribir un libro con Word sin ningún tipo de inconveniente. O sea que es un procesador de textos a nivel profesional. Entonces vamos a arrancar con este programita. Como les comentaba, lo puedo tener en el escritorio que vemos aquí en la pantalla, que son todos estos iconos, son los distintos accesos a los programas que yo pueda tener instalado en la computadora. En este caso, acá tengo el icono de Word 2016, como acá abajo también, Word 2016. O puedo acceder desde el botón inicio, clic, y podemos acceder, lógicamente, esperemos un poquito que arranque, y buscar Word. Acuérdense que esto está ordenado alfabéticamente, ¿sí? Y bajamos en este caso al final, que tenemos la W, ¿sí? Acá está, Word 2016. O sea que podemos acceder al programa de diferentes formas, haciendo clic en el botón inicio, clic en Word 2016, o podemos hacerlo en este icono que vemos acá en el escritorio, o si lo tengo acá abajo en la barra de tareas. De cualquier forma podemos acceder al programa sin ningún tipo de inconveniente. En este caso voy a hacer un doble clic en este icono que dice Word 2016. Doble clic, siempre con el botón izquierdo, y aquí esperemos un poquito que arranque el programita. Fíjense en que aparece una pantalla. Antes que nada vamos a maximizar. Maximizar significa que la pantalla, o sea que esta ventana que tenemos acá, abarque todo el aspecto de la pantalla. Maximizar significa que la ventana ocupa toda la pantalla. Este sería minimizar, que significa que quede chiquitito en la barra de tareas, abajito.
y la X sirve para cerrar el programa. En este caso vamos a maximizar. Hago clic en el botón maximizar. Y aquí fíjense, ocupa toda la pantalla. Básicamente esta es la pantalla de inicio de el programa Word, ¿sí? En este caso acuérdense que estamos en la versión 2016. En las versiones anteriores es similar, ¿sí? Van a encontrar algo parecido. Y lógicamente que en las últimas versiones, el 2019 o 2020, también van a encontrar algo similar. ¿Qué es lo importante de esta pantalla de inicio de Word? ¿Qué vamos a encontrar? Documento en blanco, que es básicamente donde siempre vamos a trabajar, que es, como les comentaba yo, una hojita en blanco para que yo pueda empezar a manipular un texto o trabajar con él. Y luego encontramos, fíjense en acá, donde yo estoy pasando el puntero del mouse en este momento, ¿sí? Estos elementos que ya están armados, fíjense, se llaman plantillas. ¿Ok? Acá tengo una barra de desplazamiento al costadito derecho. Si me voy desplazando hacia abajo, haciendo clic y sin soltar el botón voy bajando, aparecen, fíjense, otras plantillas. Lógicamente con temas diferentes. ¿Sí? Esto nos puede servir mucho a la hora de armar algún tipo de documento en particular, como por ejemplo informes, ¿sí? Un calendario, si quiero armar un calendario, un certificado, o como vemos acá arriba, un currículum vitae, una carta de presentación, ¿sí? Donde tranquilamente me puede servir para yo poder hacer algún trabajo ya específico. Pero si tengo que hacer un trabajo desde cero, que casi siempre es lo que yo tengo que hacer, siempre usamos documento en blanco. Entonces, para que quede en claro el asunto, sería, si voy a empezar un documento desde cero, sin nada previo, voy a documento en blanco. Pero si yo ya quiero tener algo armado y solamente cambiar datos, es uso de plantillas, ¿sí? Cualquier plantilla que yo pueda llegar a usar me viene bien dependiendo del proceso que yo necesite hacer. Vamos a empezar por un documento en blanco. Hago clic siempre con el botón izquierdo y acá me sale la pantalla de inicio del programa Word. Bien, aquí encontramos la hojita en blanco que podemos apreciar acá. Es el área de trabajo, en donde nosotros podemos acceder a escribir o tipear un texto. Arriba, fíjense en donde dice inicio, insertar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar, vista, son las agrupaciones de herramientas denominadas menú. Entonces, desde inicio hasta vista es el menú de distintas opciones que puedo llegar a encontrar en Word. Cada opción del menú, como este inicio, tiene un conjunto de herramientas. Cada una de estas herramientas nos sirven para manipular el texto que yo ya pueda tener acá escrito. Como por ejemplo, inicio agrupa un conjunto de herramientas. Si hacemos clic en insertar, vamos a notar que en insertar van a cambiar las herramientas porque justamente hace referencia a otro tipo de trabajo. ¿Sí? Fíjense en que cambiaron las herramientas. ¿Sí? Si hago clic en diseño, también vamos a notar que las herramientas son diferentes. Perfecto. Entonces, cada opción que nosotros encontramos arriba en el menú son un conjunto de herramientas que yo puedo usar para manipular nuestro texto. ¿Sí? Así con disposición, también por supuesto van a notar
que aparecen herramientas nuevas con referencia a lo mismo, y así con cada una de las opciones del menú. ¿Ok? Pero vamos a arrancar con la de inicio, que es básicamente la que más vamos a usar siempre, porque se agrupan un conjunto de herramientas que son las más usadas básicamente. ¿Ok? Antes que nada, tenemos que saber que esta hoja de trabajo de Word se va a componer básicamente por una estructura básica que puede ser básicamente trabajar en forma horizontal o vertical. Por defecto siempre está en forma vertical, o sea que la hoja de trabajo lo vamos a encontrar en forma vertical. ¿Y cómo sabemos cómo trabajar con esta hojita para poder empezar a trabajar con un texto? Vamos a ver primero y principal que en la parte superior y lógicamente al costado izquierdo vamos a encontrar lo que se llaman unas reglas, ¿sí? Como esta que estamos indicando acá, que es la regla horizontal. ¿Ok? Y lógicamente acá a la izquierda tengo también la regla vertical. ¿Cuál es el objetivo de estas reglas? O sea, ¿cuál sería el sentido de tener unas reglas en este programa? Básicamente hay una opción principal que es que todas las hojas de trabajo de Word ya cuentan con lo que se llaman unos márgenes. Justamente fíjense, el margen es el espacio disponible en la hoja donde yo no puedo escribir ningún texto o agregar información. Acuérdense que cuando ustedes usaban un cuaderno o un cuaderno en espiral o una hoja de carpeta, siempre van a encontrar que hay un margen izquierdo y un margen superior. En este caso también encontramos un margen derecho y uno inferior que vemos acá abajo. ¿Sí? ¿Cómo lo definimos? Fíjense que en las reglas, ya sea vertical o horizontal, tiene una parte gris. Esa parte gris significa que es el margen de la hoja. Entonces sabremos que tenemos 4 márgenes: izquierdo, derecho, superior, inferior. Justamente vamos a observar que en la parte superior de la hoja, justamente a la izquierda, encontramos un elemento como si fuese una I que parpadea, o sea que es intermitente. Ese elemento se llama cursor. El cursor es justamente el que me dice a mí dónde puedo escribir. ¿Ok? Entonces yo puedo escribir acá mi nombre, por ejemplo, y fíjense que siempre el cursor queda al final. ¿Ok? Ahora, básicamente, siempre por defecto vamos a encontrar un margen izquierdo mayor que el margen derecho o el superior, porque básicamente el margen izquierdo tiene que ser mayor por el tema de que cuando yo imprima un trabajo, ese trabajo por lo general hay que perforar las hojas y encuadernar o algo por el estilo. Entonces siempre el margen izquierdo tiene que ser un poquito más amplio. En este caso es 2,5 o de 3 en este caso, perdón. Acá nos dice 3 centímetros. Perfecto. Pero básicamente ahora vamos a proceder a manipular un texto. ¿Qué significa? Modificarlo. ¿Sí? Lógicamente que para trabajar con un texto, lo primero que tengo que hacer es escribirlo. Yo ya tengo escrito un texto, vamos a ver cómo proceder a modificar un texto. ¿Sí? Acá tengo un texto ya escrito. Vamos a notar que cuando yo termino de escribir un texto, el cursor siempre va a quedar al final. ¿Sí? Cuando yo termino de escribir y necesito más abajo seguir escribiendo algo, lo puedo hacer presionando la tecla Enter del teclado y de esa manera doy corte a lo que sería un párrafo. ¿Sí? Cuando yo presiono un Enter, significa que el párrafo termina con el punto aparte. El punto aparte lo damos entonces con el Enter. Ahora notemos una cosa. Fíjense que hay palabras que están marcadas
con rojo o subrayada con rojo y otras que están con azul. Significa que hay errores. En algunos casos pueden ser errores de ortografía y en otros casos errores de gramática. Los errores de ortografía se pintan de color rojo. En este caso, fíjense en que edición es una palabra que está mal escrita porque me falta el acento. Lo mismo que interacción. Y acá también hay un error de ortografía, ¿sí? Eso es común a la hora de tipear un texto. ¿Cómo soluciono eso? ¿Cómo arreglo eso? Antes aclaro de que esas marcadas o esas palabras que están subrayadas, no es que si yo voy a imprimir así nomás, van a salir subrayadas de ese color. No. Son elementos que quedan acá nomás en la pantalla mostrándome que hay un posible error de ortografía o de gramática. Pero cuando uno va a imprimir no salen esas subrayadas en las palabras. En este caso, me voy a ubicar en la palabra edición, ¿sí? Con el puntero. Fíjense en que el puntero es como si fuese una I. Me ubico entonces sobre la palabra. Estoy sobre la palabra edición y hago un clic, pero con el botón derecho. Y fíjense en que salen varias opciones. Y básicamente siempre la primera opción es la correcta, ¿sí? Según la palabra que yo tengo escrita. En este caso es edición con el acento en la O. Hago clic con el izquierdo y ya queda la palabra corregida y fíjense en que ya no está subrayada. Lo mismo hago con interacción. Me ubico sobre la palabra, hago clic con el botón derecho, salen varias opciones, elijo la primera, que supuestamente es la correcta, y allí hago clic con el botón izquierdo. Y fíjense en que ya no está subrayada, ¿sí? Y ahora voy a donde dice incluyen, hago clic con el botón derecho, sale la opción correcta, que es simplemente el punto que tenía que estar al lado de la última letra. Hago clic con el izquierdo y listo, ya quedó corregido el inconveniente. Lo mismo pasaría con otros. Clic sobre la palabra, siempre ubíquense sobre la palabra, clic con el botón derecho, voy donde dice otros, en la primera opción justamente que aparece allí, clic y ya queda corregido dicho inconveniente, y así van a ir apareciendo diferentes tipos de palabras con problemas de gramática como aplicaciones, ¿sí? Y acá texto que también, fíjense en que automáticamente el programa le va a ir sacando los diferentes posibles errores que puedan haber pasado en cuanto a la escritura, ¿sí? Fíjense en acá, siempre vamos a ir notando diferentes elementos que fueron mal escritos, ya sea por el punto, la coma, etcétera, etcétera. Una vez que ustedes ven que han desaparecido todas aquellas palabras subrayadas de rojo o de azul, significa que ya fue corregido justamente los posibles errores. Ahora vamos a notar una cosa. El texto, básicamente, cuando yo termino de escribirlo, ¿sí? Acá lo voy a seleccionar, siempre va a quedar de esta forma, ¿sí? Yo lo había justificado, que le explico cómo se hace. El texto, básicamente, cuando uno lo escribe, queda así como está ahora. Significa que está alineado a la izquierda, ¿ok? Básicamente, todos los textos, cuando ustedes vayan a escribir en Word, por defecto, que significa que si yo no elijo nada, siempre va a estar alineado a la izquierda, ¿sí? Como el que lo tenemos acá ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo necesito que este texto quede bien alineado? Entonces procedo a lo que es la justificación, o sea, la herramienta que vemos acá, que se llama justificar, ¿sí? Justamente en Word siempre aparecen las leyendas que les dicen más o menos para qué sirve cada herramienta y cómo se llama justamente. En este caso sabemos que se llama justificar, ¿ok? Y de esa manera puedo acceder a que el texto quede de otra forma. Pero antes de aplicar cualquier herramienta, nosotros necesitamos seleccionar. La selección significa que
tenemos que agarrar el texto y lo tenemos que pintar, ¿sí? Como lo hice hace ratito, fíjense, hay distintas maneras. Me puedo ubicar al final del texto, en este caso usuario, hago un clic siempre con el botón izquierdo y sin soltar subo, ¿sí? Y a medida que voy subiendo, fíjense, el texto se va pintando y me ubico hasta el comienzo. ¿Ok? Suelto y ya quedó el texto seleccionado. ¿Ok? Hay distintas formas para hacer esto. Entonces, hago clic al final, sin soltar, me voy moviendo despacito hacia arriba, sin soltar el botón, hasta llegar al inicio, donde empezó el texto. Suelto el botón y el texto ya quedó seleccionado. Lo podemos hacer de otra forma. Fíjense en acá. El cursor, que es el que se está moviendo ahora, el puntero, perdón, el que se está moviendo, es como si fuese una I. Pero si ese puntero lo llevo al margen, a la altura de alguno de estos renglones, en este caso al margen izquierdo, fíjense, acá sería el margen izquierdo, cómo cambia solito el puntero, ¿sí? Acá adentro del margen, adentro de la hoja, es una I. Pero si yo lo llevo al margen, en este caso al izquierdo, cambia solito a una flechita. Entonces, si yo me ubico acá, a este margen, donde está ahora el puntero, y hago doble clic a la altura de cualquier renglón, van a ver qué pasa. Fíjense que se pinta todo el párrafo, ¿sí? Es otra forma de seleccionar. ¿Ok? Entonces, repetimos el proceso. Me ubico al margen izquierdo, espero que se transforme en flechita el puntero, en la altura de cualquiera de los renglones, no hace falta que esté al primero o al último, a cualquiera. Siempre tratemos de ubicarnos al medio para evitar algún inconveniente. Hago doble clic con el botón izquierdo y automáticamente se pinta todo el texto. Una vez que tengo seleccionado o pintado el texto, voy a la herramienta en cuestión para que quede justificado, ¿sí? Entonces subimos acá arriba, dentro de las herramientas de párrafo, fíjense que están agrupadas todas las herramientas de párrafo. Acá les dice, tenemos alinear a la izquierda, que es la que ya está activada. Lo puedo centrar, fíjense, centrar, hago clic, fíjense en que cambia la orientación, más que nada cómo se queda presentado el texto, está del medio hacia afuera. O puedo alinear a la derecha, fíjense en cómo quedó, acá quedó bien ordenadito a la derecha y a la izquierda no. O puedo usar la que les comentaba, que es la de justificar. Hago clic y fíjense en que justificar significa que el texto queda bien alineado a ambos márgenes de la hoja, ¿sí? Al margen izquierdo y al margen derecho. Y esa es la forma correcta de presentar, por ejemplo, una carta, una nota, una monografía, un trabajo práctico, etcétera, etcétera. Básicamente siempre vamos a justificar dicho texto. Bien, ahora, ¿cómo modifico yo el tema este de el aspecto del texto? ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, acuérdense siempre, seleccionar. Doble clic y aparece ya el texto seleccionado. Vamos a ver arriba que encontramos un conjunto de herramientas, como por ejemplo Calibri. ¿Calibri qué es? Ahí le dice fuente, que sería el tipo de letra que podemos llegar a encontrar, ¿sí? En este caso, hago clic en Calibri y automáticamente vamos a ver que aparecen un montón de tipos de letra, ¿sí? Fíjense que cuando yo me ubico en cualquiera, ya aparece al costado en la hoja cómo va cambiando el tipo de letra, ¿sí? Si lo van viendo, a medida que voy pasando, aparecen los distintos tipos de letra. Van a ver que acá dice fuentes utilizadas recientemente y aparece el listado de las últimas o los últimos tipos de letra que hemos elegido. Pero si no está acá el tipo de letra que yo estoy buscando, tengo que bajar donde dice todas las fuentes, o sea, todos los tipos de letra. Están ordenados alfabéticamente, o sea que empieza desde la A hasta la Z. Entonces ahí fíjense que acá tengo una barra de desplazamiento, ¿sí? Acá tengo el botón en la parte de arriba
y acá tengo el botón abajo. Entonces hago clic aquí en la parte de abajo y voy bajando y puedo ir viendo la mayor cantidad de tipo de letras que pueda llegar a tener instalada en mi sistema. Vamos a encontrar esta, por ejemplo, que se llama Jill Sand Ultra Bold. Hago clic y fíjense en cómo cambió el aspecto del texto. Ahora, una vez que hemos cambiado el tipo de letra, también podemos cambiar el tamaño. Fíjense en acá, tamaño de fuente, que sería el tipo de letra, dice 12. Hago clic en esta flechita que vemos acá al costadito, clic, y vamos a donde dice 16. Hago clic en 16, siempre con el botón izquierdo. Fíjense ahora que el texto se hizo más grande y está ocupando más renglones. Pero ¿qué pasaría si a mí me piden un tipo de letra, un tamaño de letra que sea 13? Yo vengo acá, que es el tamaño de la fuente, hago clic en la flechita y van a ver que está 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. Pero yo necesito 13. Me piden a mí en el trabajo, o sea, presentar un trabajito con el tamaño de letra 13. Entonces, ¿qué hago acá? De 12 salta a 14. Entonces, lo único que nos salvaría, digamos, en este caso, es ubicarnos en la parte superior. Fíjense acá, arriba tienen el número. Hago clic en el 16 que está marcadito. ¿Sí? Fíjense que aparece el puntero, el cursor, perdón, en el 6. Entonces, ¿qué hago? Borro el 6 con el teclado, con la tecla Backspace, y escribo el número 3. Una vez que escribí el número 3, presiono la tecla Enter en el teclado y automáticamente, fíjense, el texto quedó con el tamaño 13. Ahora bien, ya sabemos cambiar el tipo de letra y sabemos cambiar el tamaño de justamente la fuente o tipo de letra. Pero me dicen, che, vos sabés que el texto lo necesito en color azul. Entonces yo cuando tengo que imprimir el texto, tiene que salir de color azul. Bueno, entonces buscamos una herramienta que me permita cambiar el color. Fíjense acá arriba, en las herramientas que están agrupadas como fuente, justamente la última que vemos acá, que se llama color de fuente. Entonces, si la ubicaron acá arriba, hay una A con un color rojo. Si yo hago clic sobre la A, fíjense, sale automáticamente el rojo. Pero si me piden otro color, como en este caso el azul, tengo que ubicarme sobre la flechita. Hago clic en la flechita y aquí me sale la gama de colores. Entonces yo me ubico en el color que necesito cambiar. Pongo este azul, ¿sí? Hago clic y automáticamente quedó el azul colocado sobre el texto. Si yo hago clic afuera del texto, en este caso abajo, hago clic en el botón izquierdo, ahí se nota cómo quedó el texto. Cambiado el tipo de letra, hemos cambiado el tamaño y también el color de la letra. Vamos a suponer que me piden, che, mira, también quiero que le pongas negrita y cursiva. ¿Qué son esas negrita y cursiva? Son lo que se llaman efectos, más que nada son las tipo de letras, ¿sí? En cuanto a la aplicación. Doble clic, selecciono, también conocida como estilos. Voy a la N y se hace un poquito más grueso, fíjense en cada una de las letras. Negrita significa que es más gruesa la letra, no es que va a ser de color negro. Luego vamos a la K, hago clic en la K y vamos a notar que el texto se inclinó un poquito, ¿sí? Eso se llama cursiva, ¿sí? Si yo hago clic abajo del texto, fíjense, ahí está en negrita y en cursiva. Si yo me ubico dentro del texto, hago clic en el texto, van a notar que en la parte superior se activó la herramienta justificar y también se activó la N y la K, que significa que ya están activas, están aplicadas sobre el texto. Pero si yo me ubico abajo donde no hay nada, hago clic, fíjense en que la N y la K ya no están y está alineado a la izquierda y no está justificado. ¿Por qué?
porque esas herramientas las activé solamente en el texto, ¿sí? Entonces hago doble clic en el texto, selecciono de nuevo, fíjense que aparece la N y la K marcadas, significa que están activadas como justificar. Lógicamente que el color también sale, fíjense, ya sale el azul que está marcado acá. Ahora bien, también puedo subrayar el texto, ¿sí? En este caso, fíjense, al lado de la K hay una S. Pero fíjense que la S al lado tiene una flechita. Hago clic y, por ejemplo, me salen los distintos tipos de subrayado que puedo llegar a aplicar. Supongamos este. Hago clic. Y fíjense acá aparece ya el subrayado. Pero yo quiero que el subrayado sea de color rojo. Entonces voy a color subrayado y le pongo el rojo. Hago clic abajo del texto y fíjense, ya quedó aplicado el subrayado y con el color que hemos seleccionado. Básicamente siempre Word tiene las herramientas agrupadas según lo que nosotros necesitemos aplicar. Entonces acá lo que aprendimos ahora es agarrar un texto que uno por supuesto acaba de escribir. Lógicamente al terminar un texto se procede a armar la edición. Edición, acuérdense en que significa modificar, en este caso modificar un texto con las distintas herramientas. En este caso hemos elegido la herramienta del tipo de letra, el tamaño, en negrita, cursiva, que serían los estilos, el color de fuente. Y ahora vamos a ver otra herramienta que se usa bastante en algunas presentaciones de trabajos, por ejemplo, en algunos títulos. Podemos suponer que este es un título, pero no, lógicamente es un párrafo, pero vamos a suponer que es un título. Selecciono y vamos a ir a esta herramienta. Fíjense en acá arriba dice efecto de texto y de tipografía. Hago clic sobre esa flechita y van a ver que me aparecen estas herramientas. Que si yo me ubico en una y hago clic, fíjense en cómo cambia el texto en forma automática. Ese es un efecto, ¿sí? Fíjense en cómo cambió. Si lo selecciono de nuevo, voy a lo mismo, elijo otra, notemos cómo cambia también automáticamente. Y así podemos aplicar cualquiera de estos modelitos que encontramos aquí. Vamos a suponer que elijo este. Fíjense, en este caso no se nota mucho la diferencia, pero además puedo aplicar, fíjense en acá abajito que dice esquema, sombra, reflexión, iluminado, por ejemplo. Y vamos a elegir el iluminado, por ejemplo, este verde que encontramos acá abajo. Hago clic y notemos que el texto automáticamente cambió. Hago clic afuera del texto para que ya no esté seleccionado, abajito. Ahí está. Entonces notemos que el texto quedó con un tipo de letra X, un tamaño determinado, justificado, y le puse un efecto de texto que es un iluminado, en este caso verde. ¿Sí? Todas estas herramientas lógicamente se pueden ir aplicando de a poco para que ustedes puedan seguir trabajando con este programa que es muy importante. Entonces repasemos. Lo primero que se hace es escribir un texto. En este caso ya lo teníamos escrito. Luego empezamos a trabajar con las herramientas. Básicamente hemos trabajado con algunas herramientas de párrafo, que sería la alineación. Ya saben que es alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha o justificado, que es la herramienta que tenemos activada en este momento para el texto. Luego hemos elegido el tipo de letra, el tamaño de la letra, o sea la fuente, los estilos, que serían la negrita, la cursiva, el subrayado, y un efecto de texto, el iluminado en este caso, y lógicamente el color de la letra, que en este caso ya no queda aplicada porque hemos puesto la iluminación. De a poquito vamos a ir viendo clase a clase distintos tipos de herramientas que
son recontra útiles a la hora de hacer un trabajo con este programa, que acuérdense que Word es un programa de edición de texto, o sea, un programa para manipular textos. Pero vamos a notar que clase a clase de este programa vamos a ir viendo un montón de herramientas que nos van a servir muchísimo a la hora de presentar un trabajo, una monografía o cualquier tipo de informe, ya sea para nuestra facultad, trabajo, lo que ustedes necesiten. O sea que este programa se adecua a su ocupación o a su estudio. Es importante que lo sepamos manejar para sacar provecho y hacer trabajos profesionales. Espero que les sirva esta primera clase de Word, que fue justamente trabajar con un texto, usar algunas herramientas y conocer el entorno de trabajo. Acuérdense de las reglas y de los márgenes. En la clase número 2 vamos a aplicar varias herramientas más. Lógicamente que a medida que vayan pasando las clases de Word, vamos a ir viendo nuevas y más herramientas. Lógicamente que este práctico que estamos viendo ahora está relacionado justamente con el práctico número 1 de Word que están en las cartillas, el cual ustedes tienen que realizar y presentar en una fecha determinada. Lógicamente que tienen hasta ese día determinado para presentar el trabajo práctico número 1, que sería usar estas herramientas que acabamos de ver: tipo de letra, tamaño, los estilos, el color, las herramientas de estilo y diseño, como también, por supuesto, trabajar con las alineaciones que vimos al comienzo, con alinear a la izquierda, derecha, justificado y centrar. Espero que les sirva esto y lógicamente a medida que pasen las clases vamos a ir viendo otras herramientas, yo creo que un poquito más interesantes, para que de alguna forma puedan ir aplicándolas, como les comentaba hace ratito, en las actividades que ustedes puedan ir desarrollando. Entonces esta sería la clase número 1 de Word, donde pudimos ver cómo se transforma o se edita un texto común y corriente. Hasta la próxima clase, que sería la segunda de Word.